Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. En la línea tenemos a Jesús Manuel Argáez de los Santos, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí se puede, señor. Sí se puede, es martes, pero eso está bien despiertos. Martes. Oye, Jesús Manuel Argáez de los Santos, ¿cómo estás, doctor? Hola. Buenos días. Hola, Eliana, qué gusto saludarte, muy bien, buenos días, saludándote con mucho afecto. Pues que vas al 42º Congreso Nacional de Derechos Humanos. Bueno, vamos, porque también ustedes están invitados. Claro. Se va a realizar afortunadamente aquí en la ciudad de Villahermosa. El próximo jueves arrancamos a las 10 de la mañana en el auditorio Eduardo Alday Hernández de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ahí vamos a iniciar con las actividades propias de este encuentro nacional que reúne a lo que es la institución del Ombudsman en general, los presidentes y presidentas de comisiones de derechos humanos locales y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, que estará con nosotros aquí en Villahermosa. Este evento, Manuel, se celebra cada año en diversas entidades. ¿Es la primera vez que se hace en Tabasco? Bueno, sí se celebra cada año. También hay algunas convocatorias para que sean 2 veces al año. En algunos casos puede haber sesiones extraordinarias. Es la segunda vez que se realiza en Villahermosa este evento. Tenemos por allí informes que nos pasó muy amablemente el doctor Abdo, que en el 98 se hizo una reunión de estas. Bueno, ya tiene sus añitos. Jesús Manuel, ¿cuáles son los temas torales en derechos humanos? ¿Qué es lo que van a tratar en el Congreso? Híjole, porque México está en la mira del mundo a nivel internacional por el abuso precisamente en los derechos humanos. Mira, la primera conferencia es muy interesante. Obviamente el evento inaugural va a estar a cargo del gobernador del estado, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, y vamos a tener dentro de los ponentes, para iniciar, a María de los Ángeles Fromo Rangel. Ella nos va a hablar acerca de los derechos humanos en el nuevo sistema penal adversarial, que es algo sumamente muy interesante porque con estas reformas penales que tienen que estar ya el año que viene en vigor en todo el país, pues es un sistema mucho más garantista, mucho más protector, y los retos que se tienen para hacerlo efectivo y la manera en cómo ha quedado definida las estrategias de derechos humanos en este sistema penal. Entonces, el tema es interesantísimo. Luego vamos a tener a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. Ella es la directora del Centro de Promoción, Difusión y Estudios de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ella viene a hablarnos precisamente de víctimas, de la reparación del daño con una perspectiva de género. También es un asunto sumamente interesante. El tema de víctimas y el tema de reparación es algo que en estos momentos no se ha aterrizado en nuestro país. Es un tema en que tenemos una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Va a estar también el presidente de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el licenciado Sergio del Rochín. Él va a estar con nosotros aquí en Villahermosa. Y bueno, tenemos una serie de temas pendientes. También nos va a acompañar el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Roberto Campas y Friam. Él va a estar aquí en representación del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Gobernación. Y pues hay una gran cantidad de temas. Por ejemplo, aparte de víctimas, también en este tenor hablaremos de manera muy concreta sobre la tortura, sobre el protocolo de Estambul, que es el que tiene que aplicarse en este sentido, y vamos a tener una serie de temas que se van a tratar y se van a abordar sobre el trabajo que llevan a cabo las comisiones. Hay 2, una que se llama Procuraduría de Derechos Humanos y otra Defensoría de Derechos Humanos, pero finalmente son órganos públicos defensores de derechos humanos, y allí tendremos precisamente esta gran cantidad de temas y cómo poder aterrizarlos de manera muy concreta
en la cotidianidad. Ya están elaborando pues el trabajo previo. ¿Nada más es el jueves el Congreso o el viernes se celebra alguna otra reunión, Manuel? El Congreso propiamente es el jueves, durante el transcurso de la mañana. Luego tendremos la Asamblea General de Derechos Humanos, que termina con donde viene el resumen de todo lo que se haya abordado, de los acuerdos a que se haya llegado por parte de todos los presidentes y presidentas, que será la declaratoria de Villahermosa, que con mucho gusto les haremos llegar o compartir. Si me invitan, con mucho gusto voy y hablamos sobre ella allí en el programa. Jesús, ¿cómo poder ir enfocando el tema de los derechos humanos en México a las necesidades en las que se encuentra nuestro país? Porque te planteo, por un lado está el tema de la protección y a los derechos humanos que ha ido en aumento con relación a los delincuentes, y por otro lado está el tema de las víctimas. Hoy en día este nuevo sistema al que vamos de justicia, pues le da muchas protecciones al delincuente más que a las víctimas. Garantías. Muchas más garantías. Entonces, en las condiciones de violencia y de inseguridad en las que estamos, lo único que está sucediendo es que, híjole, la gente se esté sintiendo vulnerada, desprotegida, que esté tomando la justicia entre sus manos. Y el tema de derechos humanos está muy manoseado en esto. ¿Hacia dónde tendría que enfocarse estos conceptos según estas necesidades de nuestro país? Mira, el nuevo sistema penal adversarial le da un impulso a la figura de la víctima, y por eso se habla ya de la ley de víctimas, de la reparación del daño, aunque es algo que operativamente está costando mucho trabajo. Efectivamente, el nuevo sistema es muy garantista y me parece que el talón de Aquiles está en lo que es la investigación, propiamente hablando, la investigación del delito, las técnicas de investigación, el poder llevar a cabo prácticas de carácter científico para demostrar la responsabilidad de una persona. Es algo que no es nuevo en el derecho, pero que lamentablemente sí lo es en nuestro país. Es decir, una persona no puede ir a la cárcel si plenamente no se le ha demostrado que es responsable, que es culpable de lo que se le está acusando. Entonces, en ese sentido, el talón de Aquiles de nuestro sistema ha sido precisamente la investigación. Una investigación donde realmente se pueda demostrar que esa persona es culpable, y ahí es donde se tiene que fortalecer este sistema, desde la cadena de custodia, desde la forma de detención del detenido. Hoy en día, por ejemplo, la declaración que tendrá más peso no será la que le rindan al Ministerio Público a través de la Policía Ministerial, sino la que se rinda ante el juez. Entonces aquí estamos viendo que, por ejemplo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el efecto de la tortura ha declarado que la tortura es una práctica sistematizada en nuestro país. Entonces, realmente se tiene que combatir esta parte que no es acorde con el derecho, y tenemos que crear una policía profesional, eficiente, y eso quiere decir educada, preparada, capacitada, realmente para estar en los estándares de la justicia. Si tú revisas los reclusorios, pues lo que nos vamos a encontrar es con un 99% de personas que no tuvieron recursos económicos para contratar un buen abogado y para tener una defensa adecuada. Resulta ser que hoy en día, de acuerdo con estadísticas que tenemos de la propia CNDH, pues el 98% de las personas que cometen un delito, efectivamente, como tú bien dices, tienen la posibilidad de salir libre, es decir, de quedar en impunidad. ¿Pero de qué depende? De que tenga los recursos económicos para defenderse y también, lamentablemente, pues para fomentar la corrupción. Entonces, necesitamos tener un sistema de justicia adecuado. Los derechos humanos no dan autos de libertad a nadie, ni tampoco dictan sentencias. Nosotros lo que verificamos es que el espíritu de la ley, el espíritu de la Constitución, del legislador, se cumpla en todo momento. Entonces tenemos que trabajar hacia estos niveles y estos estándares de justicia, pues verdaderamente elevados. Efectivamente, es un gran reto que tiene el Estado mexicano,
que se tiene que difundir también entre la población, que tenemos que conocerlos todos, porque finalmente la justicia pues es un reclamo de México, no de hoy, sino desde hace muchos siglos. Manuel, acabas de mencionar dos cosas súper importantes y una es el tema de la investigación como talón de Aquiles. Lo que sucede en este lapso entre que se investiga y demás es que el delincuente está libre en lo que se realiza la investigación para poder comprobarle los delitos de los que se le acusan. Pero en ese tiempo, cuando está suelto en la calle, pues va y puede amenazar a los testigos, a los que levantaron las denuncias, y entonces la víctima vuelve a ser doblemente víctima, eso por un lado, y por otro lado mencionas el tema del dinero para poder defenderse, y vemos que este tipo de asaltantes, misteriosamente, antes de llegar a la fiscalía, ya los están esperando abogados muy bien vestidos, muy bien preparados, para hacer todo este trámite de poderlos sacar. Entonces, híjole. Bueno, sí, es un tema, te repito, al que le tiene que entrar con toda crudeza realmente, y donde finalmente el producto de la impunidad es quien la propicia y también quien acepta este tipo de prácticas. Yo te decía que parecía ser que la justicia es para los ricos y la cárcel es para los pobres, como se está señalando. Entonces, en este sistema que es sumamente garantista, la preparación de los jueces, que ya el juez tendrá que llevar personalmente las diligencias. Antes se decía que era una justicia de secretario, porque el juez ni estaba presente, el secretario llevaba a cabo todas las diligencias y el juez lo único que hacía era finalmente firmar la sentencia, supongo que leerla. Ahora no, ahora el juez tendrá que estar en cada una de las diligencias, tendrá que ver cara a cara a las personas que están involucradas en estos asuntos para poder resolver. Es decir, es una exigencia de una justicia de mayor calidad, pero obviamente para eso se requieren hombres y mujeres profesionales en el tema de la justicia, desde los propios peritos, investigadores, ministerios públicos, de igual manera jueces, comisiones de derechos humanos a la altura de estas circunstancias, y una sociedad informada sobre este giro de 360 grados que está dando el sistema de procuración y administración de justicia en México en materia penal. Y ustedes se están preparando porque de lo que estás diciendo, Manuel, evidentemente se va a incrementar el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No solamente serán víctimas, sino incluso gente que estaría alrededor de estos juicios, que acudiría ante la instancia que tú encabezas. Sí, estamos buscando una certificación ya desde hace algún tiempo en materia de derechos humanos en el nuevo sistema, y ahora precisamente el jueves, entre la primera y la segunda conferencia, vamos a firmar un convenio nacional a través de la Federación Mexicana de Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos con la licenciada María de los Ángeles Fromo Rangel, que es precisamente la encargada de la Secretaría Técnica para la implementación del nuevo sistema penal adversarial en el país, precisamente en materia de capacitación del personal que labora en las comisiones de derechos humanos. Aunque ya esto lo hemos venido haciendo, ahora a través de la institución que oficialmente está encargada de ello, poder certificar, capacitar al personal de las comisiones de derechos humanos. Bien. Pues Manuel, ahí está la invitación, los micrófonos de Radio Fórmula para que podamos acudir a este 42º Congreso Nacional de Derechos Humanos y podamos oír todo lo que en esta materia se va a exponer. Muchas gracias, Gabriel y Liana, les envío un saludo y les reitero la invitación para este jueves a las 10 de la mañana. Nosotros a ti también te reiteramos la invitación a Fórmula Noticias Tabasco. ¿Cómo no? Podemos llevar la declaración de Villahermosa, te comentaba, en cuanto Órale. Me la parece. tengamos y se dé una oportunidad. Órale. Genial, Manuel. Muchas gracias. Un beso, Ileana. Un abrazo, Gabriel. Que estés muy bien. Igualmente, Jesús. Que tengas muy buen día.